Damos por formalmente abierta la mesa. Gracias por hacerse presente, por estar. Viernes divino, calor divino y nosotros acá, pero bueno, va a ser productivo. La idea de la mesa de debate, eso como estábamos con Gabriela, es que acá intercambiemos opiniones, no es discutir la doctrina de la teoría del sistema acusatorio. Ya todos sabemos la ventaja, es indiscutible que abrevia los casos, implementa la oralidad, implementa la burocratización, que simplifica. A mí lo que digamos, hemos advertido de estos 3 meses acá, ustedes saben que nosotros somos los primeros en el país que aplicamos el sistema acusatorio. Y lo hemos aplicado. Ayer me decían, se festejaba la inauguración del edificio del Ministerio Público Fiscal, gracias, y me decían que uno de los motivos por los cuales nos eligieron fue porque somos una jurisdicción ordenada y con pocos jueces. Pues bien, allí está el principal problema, somos una jurisdicción con pocos jueces. En el sistema acusatorio los jueces ya no nos escudamos más en la enorme tarea que hacen los sumariantes, que hacen hoy en día los sumariantes con el sistema mixto, que es que el juez, el sumariante, el que trabaja la causa, se la conoce al dedillo, al detalle, y después viene, revisa un poco el proyecto y la sentencia sale. En definitiva, quien hace en el sistema mixto el proyecto y la sentencia es el secretario. Ahí va desde vamos mi enorme reconocimiento, además yo fui secretaria, así que sé lo que es. Pero en definitiva, el sistema acusatorio sincera el sistema, sincera la administración de justicia. Los jueces le ponemos el cuerpo al sistema acusatorio, literal. No solamente porque estamos presentes, sino porque además tenemos que resolver y fundar en la audiencia con todo lo que eso implica, porque no hay demasiado margen, no hay tiempo ni nada. Y entonces en Salta nosotros hemos logrado una particularidad que es llegar a las audiencias acompañados. Acá en el frente tengo a mi secretaria relatora, mi mano derecha, que va conmigo a las audiencias. Nosotros lo conversamos con el Ministro de Justicia. Somos una competencia, además tenemos otra particularidad, que somos pocos jueces y tenemos competencia múltiple. Quiere decir competencia no solamente para los... ¿Quiénes no son de Argentina? Todos de Argentina. ¿De qué provincia son ustedes? De personas. Bien. Provincia de Buenos Aires. Bien, vos. Provincia Capital Federal. Perfecto, bueno. Ustedes saben que la jurisdicción federal en Buenos Aires está especializada, pero no así en el resto del país. Quedó como con el resabio de organización inicial del país y era con competencia municipal, con lo cual tenemos que ver muchísimas cuestiones. Entonces, cuando conversábamos con Garabano, con el ministro de la implementación de Salta, le pedíamos buscar acompañantes en la audiencia y me decía, está bien, no es bueno que después vaya solo a la audiencia, porque a veces hay una formulación de prueba, hay conversaciones comprobatorias, hay un montón de cuestiones que anotar, que verificar, hay jurisprudencia previa que contestar, porque a veces uno mismo puede haberse olvidado lo que resolvió hace 5 meses, una experiencia parecida. Y bueno, son tantas las cuestiones que para tratar de hacerlo lo mejor posible es que tratamos de ir acompañados por cada uno tiene su dream team, su elegido, digamos, con el que se va haciendo una simbiosis, ir a la audiencia. Esto nos digo porque nos miramos con Patsy, yo cuando Patsy ya le veo cara de que circule el papelito, me pasa el papelito como me pasan acá en los congresos y entonces ya sé que hay algo más que anotar que prestar atención. Sí. Yo trabajo en la provincia, acá en Salta, y la presencia del secretario en todos los actos federales es necesaria. En el federal no. En el sistema federal no. En el sistema federal no. De hecho, fue como una decir, un requisito, una batalla ganada por nosotros, decir no vamos solos a las audiencias. Porque si no vas vos, en el sistema, supónganse, en el sistema provincial, en Neuquén, en Chipoleti, en Chile es feroz, pero solamente, yo reitero, son jueces especializados en lo penal, solamente en lo penal. Nosotros tenemos la cabeza en 1000 cosas. Multifuero, todo. Yo salgo de la audiencia penal y me tengo que proponer a resolver una acción de amparo, una inconstitucionalidad, un daño y perjuicio, un previsional, una inclusión fiscal. Y la transición, que son los precedentes viejos. Entonces, ¿qué llaman la transición? Bueno, no se institucionalizó, claro, los sistemas viejos. Cuando, por ejemplo, en la provincia, y también pasó en Neuquén, y pasó en otras jurisdicciones, las causas viejas, hasta el sistema rige desde el momento de la aplicación de la ley hasta para el futuro. Exacto. Las causas viejas pasaban a un juzgado de transición. La famosa juzgado de transición. Exacto, no existe. Entonces tenemos tan pocos jueces, nosotros hacemos todo. Entonces tenemos transición donde dejamos el equipo anterior, digamos que está trabajando el secretario y demás, donde igual tenemos que resolver lo nuevo en audiencia y lo no penal. Algunas reflexiones que les quería traer, y ya le paso la palabra a Gabriela y ya después se haga un debate que no termina, vamos a tratar de
despuntar es, bueno, como punto notorio a tener en cuenta esto, que después no vaya solo a la audiencia. Otra cuestión que se nos produce mucho a consecuencia de la organización de la oficina judicial. Ustedes saben que la oficina judicial es la que está encargada de hacer que las audiencias funcionen. Tenemos el mérito de haber llevado a cabo 188 audiencias hasta ahora en 3 meses, casi 190, ninguna postergada, ninguna suspendida, no ha fracasado, funciona como un relojito. Antes, es insólito, pero antes no podíamos lograr hacer a tiempo las audiencias, a veces faltaba una notificación. Entonces, en estas audiencias que funcionan como relojito, están a cargo de una oficina judicial que este es, digamos, su único métier, está especializada para llevar a cabo estas audiencias. Acá tenemos integrantes de la oficina judicial del interior. Y entonces esta organización de la oficina judicial nueva, con toda una jerarquía de cargos, produce que en los juzgados, y se ha dotado al Ministerio Público Fiscal de cargos nuevos justamente para nutrir esas oficinas judiciales, produce que se haya una migración de gente capacitada en los juzgados. Entonces me pasa que los jueces de garantía sobre todo, no solamente han asumido todo esto, sino que además la gente buena, los buenos sumariantes, o se han tentado porque se han ido al Ministerio Público con buenos contratos, o se han ido a la oficina judicial porque de esa manera han logrado proyectar su carrera judicial. Innegable, nadie les puede decir que no, pero los jueces están desvalidos. O sea, tengo el juez federal número 1, en todos los casos los jueces se desprendieron de personal valioso. Cuando armamos los perfiles de la oficina judicial, que fue un trabajo muy meticuloso que llevamos a cabo en la Cámara, tuvimos eso, digamos, tratamos de dotar a la oficina judicial de buena gente, y por otro lado los jueces me llaman y me dicen, me mataste. O sea, y por otro lado, digamos, ellos a los propios secretarios no le pueden decir que no. Entonces todas estas cuestiones hay que verlas bien y hay que manejarlas bien. Yo creo que hay que secuenciar, hay que tratar de, y esto se lo planteamos ayer al presidente de la Corte, diseñar alguna especie de política de migración del personal que sea más secuenciada, que le permita a los jueces de garantías y a la Cámara misma terminar con las causas de transición en tiempo y forma, con el personal que sabe trabajar, sobre todo ahora más que el juez está menos. Entonces, si encima le sacás a la gente capacitada porque la gente se va voluntariamente y no la puedes parar, esto llega a una situación compleja. Nosotros no nos podemos dar el lujo en la justicia federal de dejar que las causas de la transición prescriban. Son causas graves, hay narcotráfico de por medio, hay contrabando, hay trata, es decir, no es la idea. Entonces, esa es la segunda reflexión que les quería traer. Y la tercera reflexión tiene que ver con esta dinámica juez-oficina judicial. La oficina judicial es un elemento clave, como les decía, porque algo tan sencillo, que parecía tan sencillo como hacer funcionar una audiencia, nos pasaba con el sistema mixto que nos fracasaban. Uy, nos olvidamos de notificar a la querella, uy, nos olvidamos de notificar a todos los imputados, vienen unos solos, otros no vienen. La oficina judicial es clave, pero la oficina judicial debe articular con el juez en un sentido de, en la medida de lo posible, permitirle al juez que acomode su agenda, no imponerle al juez. No imponer, además, digamos, el propio código trae plazos muy exiguos que estamos tratando de interpretar, porque en definitiva, si vos creas un sistema que es una picadora de carne, no se aplica. Pasa con flagrancia. Flagrancia tiene términos muy exiguos y la mayor parte de las jurisdicciones en el país no la aplican. No la aplica Tucumán, no la aplica Provincia de Buenos Aires, no la aplica Córdoba. Es tan acotado que el Ministerio Público, que es el dueño de decidir si aplica o no flagrancia, dice, no aplico porque no llego, o sea, no voy a hablar, no llego. Entonces, también en esto hay que colocar en sus justos términos a la cuestión y saber que tratamos de personas y que además las audiencias tampoco son paro de la bolsa. Hay audiencias que sí se dan 20 minutos, pero hay audiencias que son incidentadas, en que las partes se pelean, en que hay que resolver un montón de cuestiones, se apela en la misma incidencia, que concede recursos, después se revisa. Y bueno, y eso también es un punto a tener en cuenta. Y 1/4 que me acabo de acordar y no quiero dejar de plantear. La horizontalidad de los jueces y la humildad y este nuevo ejercicio de la madurez que el sistema supone para todos. Lo supone para las partes porque no se tienen que pelear en forma personal. Me ha pasado en audiencias que se pelean encarnizadamente. No, está leyendo, te dicen, pero a ver, está bien, no se puede leer, está haciendo una lectura de una ayuda a memoria que se hace, pero digamos, las partes tienen que aprender
que se litiga uno contra el otro y salen y se van a tomar un café, porque nos vamos a ver la cara todos los días y es el ejercicio de terror que nos toca. Lo mismo a nosotros, siempre se nos enoja uno, o sea, yo les prometo que no es la mejor posición, la posición más cómoda la de ser juez. Al que no le hace lugar se enoja. Entonces tiene que aprender a no enojarse y vos aprender a, digamos, esto es el ejercicio de todos los días nuestro. Y por otro lado, un ejercicio de madurez y de humildad muy importante para nosotros mismos. El sistema se articula sobre una concepción de colegio de jueces. Nosotros, en la reforma de este sistema de ley 27063 fue reformado en noviembre, ¿sí? En noviembre del año pasado por otra ley que nos adjudicó a los jueces de revisión el control de acusación. Entonces, en el control de acusación, que es el último auto antes de que la causa pase a juicio, se pueden producir un montón de incidencias que están en el artículo 279 del Código, y allí todo lo que se revisa unipersonalmente, y nos empezamos a revisar unos a otros. O sea, no solamente nosotros, los jueces de garantía, que ya están acostumbrados a los paros del jerárquico superior, como nosotros estamos acostumbrados al paro de casación o de la corte, y como que esa cosa de jerarquía hace que uno se quede en el molde, o sea, te la bancas bien, digamos, hablando bien, pero te bancas bien porque de última, viste, es otra jerarquía. Pero cuando se trata de revisarnos en horizontalidad, también demanda un ejercicio de la madurez, un ejercicio de decir, esto no es personal. Me revisó, él consideraba otra cosa, yo lo resolví en el fragor de la audiencia y lo resolví porque lo creo así. Y el otro, digamos, y quien me revisa, no lo cree así, pero no quiere decir ni que sea mejor que yo, ni yo me voy a ofender, ni es un arbitrario, y son, digamos, yo creo que cuando me toque que me revisen, no me ha tocado todavía, no voy a querer ni saber los argumentos, no hay que encarnizarse, o sea, tenemos que hacer un ejercicio de humildad. Al que me revisó le pareció que yo estaba equivocada, pues bien, habrá estado equivocado, será su postura y que sigue, vamos a juicio. O sea, no podés tampoco entrar en el chiquitaje de ver por quién te revisa, qué dijo el otro, no terminamos más, es un ejercicio de la madurez. De las partes, buenas tardes, muchas gracias por estar acá, Nicolás es el defensor oficial, me invitan a unas audiencias. De las partes que no deben enojarse entre ellas ni con el juez, ni un ejercicio de humildad, no te enojes, ni con el personal, ni un ejercicio de humildad de nosotros cuando nos revisamos unilateralmente. Bueno, estas ideas centrales que quería dejar, y bueno, le paso la palabra a Gabriel y por supuesto vamos a ir enriqueciéndonos con la presentación de todos. Gracias. Bueno, los saludo a todos. Mi nombre es Gabriela Yomel, yo soy defensor oficial hace 12 años, hace 20 que estoy en la defensa pública y tengo 30 años de carrera judicial. Solamente como para contarles que creo que tengo más adentro que afuera. Por suerte me tocó ingresar a trabajar en el fuero penal con el código acusatorio, así que no tuve que lidiar con la otra etapa, antes había estado en lo civil. Así que aprendí desde el principio. Lo que pasa es que había un falso acusatorio real cuando recién arrancó, hace 20 años, y realmente lo seguíamos manejando con el expediente. Yo recién me contaba a alguno de los colegas que estaba hablando acá que nosotros tenemos, no sé si pasa también acá, el defensor que mejor escribe, más largo, sí, el más enciclopédico, más fallos de casación, corte de americana, de corrido así. Claro, es como que nos da un cierto estatus. Lo cierto es que el sistema acusatorio, y en realidad a nosotros nos terminó de cambiar la inclusión de la flagrancia no hace mucho tiempo, y ahora el juicio por jurado nos llevó a una dinámica de oralización de las audiencias, a la cual nos resistimos muchísimo porque teníamos que hablar, no estábamos más en los despachos, sino que recorríamos los diferentes tribunales. Nosotros los tenemos todos desperdigados por todos lados, pero... Eso, perdóname, acá no está concentrado en esta ciudad judicial. No. Esto es provincial. Ah, solamente. Exacto. Está bien, no convive lo federal. Nosotros en Buenos Aires, y puntualmente nosotros trabajamos en La Matanza, las 3 personas que vinimos trabajamos en La Matanza, que la litigiosidad es altísima. Si bien no tenemos multifuero, tenemos desde una contravención o una apelación de una multa de tránsito hasta un homicidio que no es causa, secuestro cuando no lo toma el federal, o sea, tenemos hechos terriblemente graves. Bueno, pero volviendo al tema, tuvimos que salir del papel, de esos hermosos escritos de muchas hojas, en las que yo, desde apelar una excarcelación, apelar una prisión preventiva, hacer una defensa en un requerimiento de elevación a juicio, le decimos nosotros, acá la doctora hablaba de control de acusación,
hacíamos unos lindos escritos gruesos con un montón de bibliografía y empezamos a manejarnos en audiencias orales. Audiencias orales en las que, por supuesto, no podíamos hablar 20 horas porque el tiempo vale oro en el Poder Judicial y en los operadores judiciales. Entonces, empezamos a utilizar herramientas que para nosotros fueron muy útiles y que utilizan los americanos, esto, lo de la teoría del caso y lo de litigar en audiencias. Y si bien a nosotros nos cuesta mucho, yo les digo que es como para capacitarnos en el tema porque nos facilita mucho. ¿Y por qué nos facilita mucho? Porque desde el punto de vista de la defensa, yo el primer contacto que tengo con el detenido cuando me presento y le digo soy la doctora Jumet, soy tu defensor, y le digo que me cuente qué fue lo que pasó porque yo no estuve en el lugar, lo escucho, después leemos juntos la prueba colectada por la Fiscalía hasta el momento, que si es flagrancia es prácticamente toda la prueba, porque es flagrancia. Pero si no, es una primera etapa que le sirve sí al fiscal y al juez como para tener una primera medida coercitiva. Y cuando nos sentamos, yo trazo mi primera teoría del caso, ¿sí? Yo dibujo en mi mente los hechos que tengo, los hechos que tiene probado la Fiscalía, los hechos míos, valoro los mejores hechos y a partir de ahí elijo una estrategia en el primer acto de defensa, que es el 308. Esa es la primera audiencia. Si bien solamente declara el imputado en la audiencia, yo soy la que dirijo esa audiencia. Pero a mí tener una teoría del caso desde el momento cero me sirve para ir dibujando cómo voy a seguir adelante, porque el sistema acusatorio nos permite producir pruebas. No solamente que declare el imputado en el 308, sino nosotros salir a buscar la prueba afuera. No, perdón. Pero con el 308 es la indagatoria para el fuero, para ese sería. Para nosotros hablamos en provincia, hablamos del 308, es la declaración indagatoria que nosotros le decimos. Entonces, yo de esa primera conversación saco los posibles testigos, si era de noche, si era de día, entonces sé que tengo que mandar a alguien de la policía o a alguien de la defensoría. Un empleado. Y si el empleado no quiere, va conmigo. Vamos a sacar fotos. Si yo tengo un homicidio, crimen y causa, yo no puedo esperar a que el fiscal junte prueba y a mí la prueba se me escape. Yo tengo que ir al lugar y sacar fotos. Y si el hecho fue a las 10 de la noche, iremos unos cuantos para sacar las fotos a las 10 de la noche. Y yo también preguntar al almacenero si había cámaras de seguridad. Porque por ahí la fiscalía, bueno, delegó en la policía le preguntó a uno, pero no le preguntó al resto. Y una cámara de seguridad cambia mi teoría del caso y puede hacer una defensa diferente. Tengo que ir a buscar los testigos, escuchar a los familiares. Lo mismo que va a hacer el fiscal, lo voy a hacer yo. Pero si yo lo hago desde el momento cero, estoy ganándole al proceso. Por eso les decía yo que es tan importante tener en claro cuál es la teoría del caso. No es lo mismo decir mi asistido se defendió que mi asistido estaba en Salta, en un congreso. Porque va buscando la prueba para darle su Tal cual. ¿En qué viajaste? ¿En avión? Y a medida que se produce esa prueba, podés ir modificando la teoría del caso, digamos, si vos encarás los hechos Por supuesto que- y ahí después vas a... Por supuesto que la puedo modificar a la teoría del caso. Por eso a veces cuando uno no tiene corroborado los dichos del imputado en esa entrevista previa, no la tenemos corroborado de alguna manera por una prueba documental, es preferible que no declaren y pedir una declaración posterior cuando uno, 317, ¿sí? Cuando uno tiene más herramientas como para apoyar, porque a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, todavía compro algunos buzones de que les creo, de que estaban en otro lugar y después terminamos aportando pruebas que nos jueguen contra. Pero lo importante que yo por esto mezclaba lo importante de las audiencias con la de tener una teoría del caso clara, tanto a la Fiscalía como la defensa. Es posible que la Fiscalía la tuviera desde un principio en el sistema acusatorio, acá tengo gente de la Fiscalía, así que saben, pero la defensa es como que siempre, es terrible con lo que les voy a decir, pero era como que íbamos a ver qué era lo que podíamos probar. Íbamos a juicio y la Fiscalía decía, yo les voy a probar que el día tanto, fulano le disparó a Mengano con intención de darle muerte. La defensa decía, en la prueba que escucharemos en este debate, la defensa va a probar que no es cierto lo que dice la Fiscalía. No, desde el momento cero yo tengo que saber si no estuvo mi asistido ahí o si en realidad lo que hizo fue defenderse. Son dos cosas totalmente diferentes.
Y este rol activo parte de una teoría del caso y un compromiso de las partes totalmente diferente. Un compromiso activo, como los americanos, tenemos que salir a investigar, a buscar la prueba, traerla y llevarla. En la primera etapa, que ustedes se llama investigación penal preparatoria, que nosotros le decimos IPP, ustedes IP. Nosotros la introducimos, nosotros le pedimos al fiscal que le tome a los testigos que nosotros previamente escuchamos y chequeamos. Previamente, jamás ofrecemos un testigo sin haberlo escuchado antes. A mí el imputado me dice, el testigo de que yo estaba en otro lugar es fulano. Muy bien, lo ofrecemos, doctora. No, lo voy a escuchar yo primero. Y viene el testigo solo. ¿Cómo le va? Dígame, ¿usted el día tanto? No, yo el día tanto trabajé todo el día. Ah, ¿pero usted no estaba por tal barrio? No. ¿Usted está seguro? Estamos hablando de tal día, tal hora. No. Digo, porque el imputado lo ofreció a usted como testigo. ¿De qué? De que usted ese día lo vio en tal lugar. ¿Yo? No, está bien, el señor termina la entrevista. Yo cuando vuelvo con mi imputado le digo, yo no voy a llevar un testigo a mentir. Entonces tengo que chequear la prueba. Yo no puedo ofrecer prueba que no esté chequeada y totalmente verificada. Eso cambia el rol. Pero ¿en qué cambia además del rol? Acelera los tiempos. Cuando yo voy a una audiencia de excarcelación o cuando voy a una audiencia de medida de coerción, yo me siento con el fiscal, acá mi amigo, ¿cómo era? Álvaro, y le digo, ¿qué haces, Álvaro? Bien, mira, estuve chequeando la prueba. No te dan los números para esta calificación. ¿Cómo que no, Gabriela? Si a mí la policía, mira, Álvaro, yo me entrevisté con fulano, mengano, sultano y perengano. Los voy a ofrecer, pero ya los entrevisté. Esta calificación no da. A mí en realidad, mira, tenemos dos caminos. O reacomodamos la calificación y no seguimos gastando tiempo del juez, o buscamos alguna salida alternativa. Déjame que esta persona quede morigerada porque yo te voy a pelear una legítima defensa, hablando de alguna calificación. Y si realmente tengo una legítima defensa, la medida de coerción realmente es un peso imposible de soportar en un profesional, en una persona de bien, necesita trabajar, necesita mantener esa familia. Yo tengo esta prueba chequeada. Si queréis lo discutimos en la audiencia y si no, dejame dar un primer paso y permitime que el imputado siga en el proceso, pero en libertad. Bueno, la verdad que no está mal, me dice Álvaro, lo que vos decís, veremos la prueba, si tenés razón o no. Yo te conozco hace muchos años, sos defensora, ¿no? Defensora oficial, no mentís. Pero te voy a dar el ok, te voy a dar una. Entonces vamos a la audiencia de la medida de coerción pedida por la parte y nos sentamos con la jueza y antes de que entre el imputado le decimos, doctora Catalán, nos estuvimos hablando acá con él. La verdad que el doctor sostiene una calificación que no sé si la va a poder sostener con mucho respeto porque los testigos de esta parte dicen otra cosa, pero independientemente de eso, y todavía es prematuro, el doctor no ha podido chequear, yo lo respeto mucho, sé que tiene mucho trabajo, está de turno. Lo cierto es que si mi asistido sigue preso, lleva un mes preso, ¿sí? Va a perder el trabajo, tiene un hijo discapacitado y la verdad que tiene arraigo, tiene trabajo, no hay peligro de fuga, no hay entorpecimiento probatorio. Lo que le vamos a plantear con el doctor es una medida morigeradora, un arresto domiciliario, si usted considera con una visita a la comisaría una vez por mes, o con una pulsera, si usted lo considera. Le podemos poner alguna limitación, un tratamiento psicológico en el caso de lo que usted considere. Bueno, me dice la doctora Catalano, no sé, yo voy a ver cómo se desarrolla la audiencia. Entonces el doctor viene el imputado, y el imputado viene de traje. Todo suma. No me vio el doctor. De traje viene. No importa, el imputado también. Entonces la doctora Catalano dice, no te falla, pero la verdad que bastante prolijo. Antes venía acá robó una casa de ropa. Que no vayas a América.
borracho. Ahora ya sé con quién estudió el profesor público de Tartar. ¿Sí? Dijo al speech de esta manera. Entonces el doctor hace su presentación de caso y dice: yo voy a probar que en realidad este señor tomó un arma y disparó y todo. Y yo le voy a decir a la doctora Catalina: en realidad, doctora, yo no vengo a discutir acá la calificación legal de los hechos, no es esta la oportunidad, sino la medida de coerción. Y mi asistido, usted como lo ve acá, Nicolás, es un hombre de bien, hace 20 años que trabaja en vialidad, es jefe de un sector. No voy a discutir sobre el hecho en sí, sino lo que le quiero explicar es que no hay peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio, la prueba fiscal ya la tiene conectada, el señor tiene una familia, tiene un hijo discapacitado. Si nosotros seguimos con esta medida de coerción adelante, no solamente le destruimos la vida, sino que él se queda sin trabajo. Lo que esta defensa quiere es ni más ni menos que morigeremos, ¿sí?, a este señor, que lo dejemos volver a su casa y a trabajar, que usted le otorgue permiso para trabajar en tal y tal horario y solo a tal lugar, con una pulsera, con el compromiso que usted lo decida. Y la doctora Catalano, que no lee 700 hojas de lo que yo le escribí con la Corte Interamericana y el caso Chaván y la excarcelación, y que la verdad que a nadie ya le importa eso, sino que escuchó el lenguaje claro, sencillo y con la presencia, porque además si puedo, además lo traigo a Nicolás, y traigo al hijo discapacitado, y traigo a su señora, y lo siento en primera fila. Y le digo: doctora, si me permiten, ¿cómo te llamas, querido? Y lo hago hablar. Y yo les puedo asegurar que la doctora Catalano tiene otra visión de la vida y otra visión de los hechos. Y si realmente, si lo que la defensa acaba de cuestionar es otra cosa, este hombre dejarlo preso, esta criatura se queda sin tratamiento médico, cambia la visión. Y eso es lo que es maravilloso de la audiencia oral. Eso es lo que yo les quiero transmitir. Que tal vez por escrito eso se puede hacer. No, no hay posibilidad. No hay posibilidad que la doctora Catalano, la pongo como ejemplo a ella porque ella habló, pero ninguno de los jueces pueda llegar a entender lo que yo les quiero transmitir. Y si bien es un chiste, esto que hice de que viene con corbata, tiene mucho que ver que el imputado se presente como lo que es, ¿sí? Mira, ahí te añado una cosa. Hace poco tiempo tuvimos una medida también de coerción, una sustitución de prisión preventiva para prisión domiciliaria con pulsera, y eran 3 imputados, uno de 18, yo tengo un hijo de 18, otro de 19 y uno de 20, 21. Y cuando le íbamos hablando, los 3 miraban para abajo, y hay un momento dado en que le concedimos la domiciliaria con pulsera, y le dije: yo se los voy a decir, mirando a los 3 a la cara, los 3 le hicieron así. Era retar 3 chicos, era retar 3 hijos míos. Yo creo que el impacto de decir, y se los voy a decir mirando a la cara, ustedes fallen, ustedes se injuntan y van adentro, más hablando mal y pronto. Cuando mira la audiencia, ay, doctora, gracias, eso no lo lográs en el paper, porque a veces uno no lo entiende, no lo lee. Digo, eso lo lográs ahí, y por eso le pones como el cuerpo, obra realidad el expediente. Como una humanización también de la Sí, magistratura, yo creo que ahí es donde se pierde. Porque lo que vos Absolutamente. contás, yo lo miro, nosotros estamos en la parte privada. Cuando vamos no contamos tal vez con tu herramienta, que lo conoces a él y que sabés con todos los beneficios que también tiene el corporativismo del Poder Judicial, que por ahí uno se lo va ganando después de mucho tiempo. Yo vengo de la justicia, tengo la suerte de que por ahí el que tengo enfrente fue un compañero de trabajo y un par, entonces sabe que uno relativamente serio, que no plantea pavadas, que en definitiva pasa por eso, pero lo que vos marcás a veces es muy difícil también. Igual, En los procesos. perdóname, pero te voy a decir algo. Lo que contó Gabriela en una charla fuera de la audiencia es lo que tiene que pasar adentro de la audiencia. Sí. O sea, si vas a... no conoces al fiscal, vas a la audiencia, lo que tenés que hablar si vas a una audiencia de control de la detención es justamente esto. Tiene arraigo, tiene un hijo discapacitado, hay un tema de calificación que se está discutiendo. Entonces, vos vas a litigar sobre los hechos, lo que va a evitar que las partes se ofendan, doctora. Si uno litiga sobre los hechos, la realidad es que no tienen por qué ofenderse. Es con la teoría probatoria que cuenta cada parte y con la teoría del caso que cuenta cada parte. Y otra cosa que también a mí me la dio el juicio por jurados es esto de la falsa oralidad que se generó. Yo también arranqué en la provincia de Buenos Aires justamente con un proceso acusatorio. Y la realidad es que hace 2 o 3 años me di cuenta que todavía yo tenía vicios del proceso mixto del año 98.
Entonces, lo que genera es que uno tiene que entender para qué va una audiencia y a qué tipo de audiencia va. Si voy a discutir, si él fue o no fue, lo voy a discutir en el juicio. Exacto. Después todo el resto, si voy a una audiencia de control, poco me importa la prueba del juicio, sino la prueba que me sirva a mí para conseguir una modificación o su estado de libertad y al fiscal continuar con esa medida de coerción. Entonces, cuando vos empezás a interpretar eso y a ver eso y litigás bajo ese punto, el resultado es más propicio, digamos. Lo que pasa es que eso mismo, o sea, ustedes hablan de moralidad, nosotros tenemos una economía, cuando vamos a la declaraciones que también tiene audiencias orales. Eso es el rol, o sea, ahora el juez no suple los errores de las partes. Entonces, es el rol protagónico que tiene tanto el defensor como el fiscal, que tiene que estudiar el caso, que prepararlo, o sea, ya no va más eso de que, bueno, voy más o menos total, hay cosas que no piden y de hecho nosotros lo suplimos. Entonces, a mí, cuando yo te digo qué lindo, qué bueno, porque me parece estas cosas, ¿no? Que impronta la inmediatez te da un conocimiento de la situación distinto que a través del papel no lo ves. Pero también me asusta y digo, la gente tiene que ser consciente que ya el abogado tiene que realmente prestar atención al caso y conocer su caso. Cuando vos hablas de la teoría del caso, no das más la plana de la parte. Hablaba al principio de lo lindo no que sufrís más. es escribir bien y todo. Nosotros nos pasan en las apelaciones, que hay millones de cancelaciones y demás, que claro, hojas y hojas, ¿viste? Los fallos que ya hacen. Entonces, en el medio te perdés de los datos relevantes que son los riesgos de fuga, o sea, En el medio del corte y pegue. y lo que hacen ahora los abogados, lo que pasa es que también es como, es un cambio cultural, ¿no? Es como que está mal visto, si uno va concretamente, porque el escrito tendría que ser en media carilla donde están los riesgos. Y entonces, si un abogado hace eso sería re práctico, pero jurídicamente va a ser sumamente criticado o menospreciado, no tiene estudió. Bien de abogados es hablar mucho, escribir lindo, pero digamos, hoy en día con algo práctico, así nos llenamos de hojas y pasan desapercibidos datos. Entonces, o sea, es como que hay que tener un cambio en la mentalidad y en la manera de proceder y una responsabilidad. Yo siempre valoro, estando en la justicia y viendo muchas audiencias, los defensores oficiales, ¿no? Están tapados de trabajo, pero son realmente los que tienen mucho conocimiento de el timing de las audiencias, la jurisprudencia. Y a veces hay abogados que tal vez no litigan en el fuero. Hoy en día hay muchos abogados que tal vez hacen penal porque justo les surgió Pero penal es muy particular. Entonces, digo, ya eso no puede, me parece. En este tipo de sistemas es como que tienen que estar especializados y realmente cada caso que tengo, porque es la suerte, el destino de las personas, una buena defensa, una mala defensa, lo que yo no o sea, si yo dejo pasar situaciones ya quedan como válidas y probadas. Entonces, me parece como que en ese sentido es un cambio de conciencia y capacitación. Capacitación para el operador judicial y sin duda, para todos, para todos. Tomarlo Clave. como regla. A mí, buenas tardes, porque llegué después, perdón. Yo soy Matías y soy el director del Instituto de Derecho Penal y Juicio por Jurado de la asociación, que fue un nombre que dijimos adrede. Yo escuchando un poco lo que está debatiendo y engancho con lo que dijiste vos, que me parece muy importante. Nosotros cuando veníamos a Salta con Gabriela, es como que tuvimos la oportunidad, pues se nos cruzaron. Salta está en un proceso histórico en los dos frentes, tanto a nivel provincial, porque el Ejecutivo mandó la ley de jurados a la legislatura. A nivel provincial ustedes tienen un sistema acusatorio, ¿no? Sí, pero la Ya lo parte de desarrollando. impugnación se desarrolló, la parte etapa de revisión, la parte intermedia se desarrolló y eso Es un proceso. Y a nivel federal que están, es la jurisdicción pionera, implementando una buena vez un programa acusatorio a nivel federal. Ustedes piensen que cuando Sarmiento era presidente, encomienda a un grupo de trabajo realizar un código procesal penal federal de tinte acusatorio, y ese código, que nunca vio la luz, tenía juicio por jurado. Estamos hablando de 1870 y pico, la tinta de la Constitución estaba fresquita. Después, como todos sabemos, vino el Código Barrio, Sarmiento ya no era más presidente, y vino el Código Escriturista inspirado en el sistema inquisitivo español, que regió hasta el 80 y pico. Entonces, cuando vos hablas del cambio cultural, es realmente eso. Si uno retrocede, yo no me voy a poner maestro Cipriano, mucho menos, pero siempre me interesa cuando están estas charlas que nosotros tengamos en cuenta de dónde venimos.
cuando caen las ordalías, los famosos juicios de Dios, en la Europa continental la figura del sacerdote lo ocupó el juez. Y todos los que yo, a diferencia de ellos, yo me formé, yo empecé en la justicia federal y me formé en un juego de instrucción. Y el juez se enteró que yo estaba trabajando ahí, creo que 2 semanas después, porque pasó por la fotocopiadora y estaba yo que era el pinche sacando fotocopias y le disculpé, ¿y este quién es? O sea, ¿con eso qué significó? El juez estaba allá, el juez buscaba la prueba y el descubrimiento de la verdad era tarea del juez. ¿Cómo será digamos, que los secretarios, los sumariantes, los que llevaban las causas eran segundo plano? Cuando yo ingreso a la Cámara y empezamos a hacer que los sumariantes inicialen los proyectos, ¿qué humanización? Si el juez sabe, ¿entendés? ¿Cuál es el sumariante que hace 20 días que lee la causa hoja por ojo? ¡Qué bárbaro! Entonces yo ya sabía quién es este proyecto también. Claro, porque además... Ya el juez era como súper poderoso, ni siquiera sabías quién te había estudiado y quién te proyectaba la causa. Y en definitiva que te resolvía. En el common law, este proceso fue distinto. El juez no tuvo encargado de buscar la verdad, el juez se aparta de eso, queda como tercero imparcial. La verdad va a surgir del litigio de las partes, ¿sí? Y encima el juez trabaja con la figura del jurado al lado, o sea, las partes en este litigio tenían que buscar la verdad, el juez controlar y además en esa tarea tenían que hacerlo de manera tal que los jurados puedan entender. Por eso los americanos desarrollaron estándares de prueba con contenido práctico, porque le tuvieron que explicar a gente que no es abogada la presunción de inocencia. Pero el concepto de duda razonable es un concepto de 200, 300, 500 años de evolución, el que se está usando actualmente, que fue construido a partir de la necesidad práctica de explicar la duda razonable a un jurado popular. Por eso es que el proceso que vive Salta es muy particular, porque el sistema acusatorio no se entiende sin el jurado, o mejor dicho, se termina de entender con el jurado. Y esto se ve claramente en las provincias, donde han tenido sistemas acusatorios muy desarrollados y muy buenos, y oficinas judiciales, yo coincido con el doctor Catalano, la oficina de gestión es central en esta nueva estructura. Esto va a generar resistencia en los jueces, porque los jueces no queremos perder, abro paréntesis, yo me hago cargo de lo mío, el poder de decir yo, la audiencia la pongo este día, esta hora. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿No? Entonces que venga alguien a decirte, no doctor, usted va a tener que venir este día, esta hora, y usted quiere. Bueno, estas cosas, esperemos que no, pero muy probablemente estén pasando o van a empezar a pasar. Cuando uno va a provincias, Mendoza, Río Negro, donde tienen sistemas acusatorios y orales muy desarrollados, pero no tienen jurados, aparece lo que decía Nicolás, la falsa remedio. En la provincia de Buenos Aires, en el 98, empezamos con un código acusatorio, pero los operadores éramos del sistema anterior. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a reproducir las prácticas del sistema anterior bajo un denominado modelo acusatorio que no era tal, porque son dos paradigmas distintos. Si yo me paro en el paradigma acusatorio con la cabeza del inquisitivo como figura, ninguno de acá es un inquisidor que anda con una sotana, no me acuerdo, ¿no? Y se ve, hablando con Sbilling, que es del Tribunal de Impugnación de Neuquén, él me dijo que un día me dio retó al litigante porque en marco de un recurso de un veredicto condenatorio y un juicio por jurado, le invocó 3 veces Casal. Entonces a la tercera vez le dice, perdón doctor, ¿por qué usted no habla? Y aparte, ¿por qué me habla de Casal si Casal es un estándar de análisis que se desarrolla a partir de un proceso distinto al litigio del por jurado? El recurso del marco del juicio por jurado es muchísimo más amplio y nunca hizo falta un Casal. Las Cortes del Common realizaron cuestiones de derecho, de prueba, desde 1800, hay fallo de la Corte de Virginia de 1860, sobre que se meten en cuestiones de la causalidad, la relación causal en un homicidio. Es una típica cuestión de hecho y prueba que la casación histórica nuestra no dice que trabaja. Lo que la invitación, y ojalá que esto sea el disparador de un montón de encuentros futuros y de charlas futuras, porque y más si no, como las empanadas ricas estamos comiendo. Sí, la verdad. Empanadita por medio. No hay problema y se vino mejor. Los salteños estamos un poco saturados. Claro, Existen, pero porque van a ser necesarios, porque la invitación es, ojo, pero no porque nos pasó a nosotros y el diablo sabe más por viejo que por diablo. Nos pasó a nosotros y nos sigue pasando. Los jueces, que estamos pretendidamente en un sistema acusatorio, que decimos que estamos en un sistema acusatorio, nos comportamos con los vicios inquisitivos.
un ejemplo y ya, bueno, pregunta, en la provincia de Buenos Aires tenemos bajo sanción de nulidad que el juez no puede hacer preguntas, solamente hacer preguntas aclaratorias. ¿Cuáles son las ¿cuáles son las preguntas aclaratorias? No se avisó eso, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo clarito de hace una semana? Que nos deja hacer preguntas. ¿Le deja hacer claro? Solamente aclaratorias. Bueno, vamos a ver qué pasa en la práctica con las preguntas aclaratorias de los jueces, porque yo he hecho preguntas aclaratorias. La interpretación que Que se era- da ¿Viste? Están las preguntas No, aclaratorias. momento. Podrán interrogar a los recurrentes sobre las cuestiones planteadas en su fundamento. A los recurrentes, está bien, Claro, por en eso la impugnación está bien, está bien, está muy bien. Pero en la impugnación está bien, en el juicio, en la Inicio de la aclaratoria. No, Como dice Salta, los jueces pueden hacer de juicio aclaratorio. ¿Y hacen preguntas aclaratorias solamente? Claro, Y en cada parte no se puede. ¿Y cómo te opones al juez? Miren, Esa es la parte Claro, graciosa, ¿no? Entonces ahí está. Cuando el juez, a lo que va Matías es cuando el juez en la audiencia, con esas preguntas aclaratorias termina produciendo toda la prueba que las partes no hicieron en sus interrogatorios. es lo que el decía. tema no producir prueba, pero sí me parece que también hay que destacar que el juez tiene que, si tiene dudas en cuanto a algo, bueno, no producir prueba, pero sí que quede aclarar bien lo que Pero ahí pasó. está la respuesta de Matías. El juez no está en busca de la verdad, tiene que resolver el caso de letra en las partes. Esa es la diferencia que tenemos que cambiar. Miren para que vean esto de los paradigmas. Yo coincido con lo que decís vos. A ver, todo muy lindo la teoría. Ahora, yo tengo la víctima, o si es un homicidio, los deudos llorando. Tengo al muchacho preso y la madre atrás llorando. Entonces yo tengo que decidir. Y para mí hay algo clave que nadie preguntó. Los libros todo muy lindo, pero después que tienen la mochilita de decir si va preso o no va preso, y hay justicia o no hay justicia, soy yo. ¿Estamos? Entonces, esto es natural y es lógico. No debería pasar. En Estados Unidos no hay ninguna norma que le pregunte a un juez preguntar. Que le impida, perdón, que le impida. Cuando vos hablas con un juez gringo y le preguntás, ¿hace cuánto sos juez? 10 años. ¿Cuántas preguntas hiciste en un juicio? Piensa, Harry Dorman, igualmente de la Corte de Francia, piensa y dice 8. Un juez argentino, si En los 10 años, ¿no? en 10 años, En los 10 años 8 le preguntas. hace 8 preguntas a cada testigo. Entonces nosotros precisamos una norma que diga bajo sanción de nulidad. No obstante, los jueces no la cumplimos. Entonces la definición de pregunta aclaratoria es toda pregunta no aclaratoria que los jueces hacemos diciendo una aclaración. O un buen ejercicio de las partes, de querella y defensa, para que no generen dudas y no haya la necesidad de que el juez tenga que por eso digo, el ejercicio a conciencia suficiente evita las dudas y las aclaraciones que quiere hacer el juez y esta circunstancia que siempre está en el que si está pendiente a producir prueba, a ver si puede una aclaración, y ahí estamos en Me gustaría darle la palabra a Clarisa Galán, que es nuestra coordinadora de la Defensoría. Nada, bienvenida, pero nada, que cuentes un poco la experiencia, vení. Por eso pesa. Esa es la idea. Bueno, primero, perdón por la llegada tarde. Veo que ya estaban una discusión bastante acalorada y bien entrada en puntos. No sé, Mariana, ¿qué querés que...? Nada, que cuente cómo es tu experiencia, cómo lo viviste, cómo fue el proceso en Salta, digamos. Bueno, primero me presento, como dijo Mariana, soy Clarisa Galán y soy la defensora de coordinación por ahora, por este año, y estoy estrenando cargo porque no hay otro cargo así en el resto del país, porque es el lugar donde no se sabe que se está implementando el sistema. Así que todo desafío puertas afuera y puertas adentro también. En el institucional, bueno, Nicolás también sabe cómo nos está acompañando en lo que se llama la unidad de acusatorio de Salta. Hicimos toda una reestructuración, que es una prueba piloto de las distintas defensorías que había, de las distintas defensorías oficiales federales, en toda la jurisdicción. Orán, Tartagal, Jujuy y Salta. Y bueno, fue un proceso un poco
digamos, lento por un lado, pues yo estoy en Salta desde el 2015, ya desde el 1 de diciembre del 2015 le habían dicho que se iba a implementar, que se cambiaba el lugar de implementación de Buenos Aires a Salta, este año más cuando yo estaba viniendo para acá, y pasaron 3 años, parecía que todos los años parecía que llegaba, y bueno, finalmente no sabíamos si era como el cuento del Rey Lobo, y si venía finalmente sí, hasta que el 10 de junio bueno, llegó, y la verdad que ese proceso fue un proceso bastante, no sé si desordenado, fue como muy rápido. Por lo menos a nosotros institucionalmente tuvimos que hacer un montón de ajustes, de variables de ajustes que no, hasta el final, por lo menos la respuesta desde Buenos Aires también era, bueno, hay que esperar a ver si sale. Sí, tal cual, digamos, nos pasó 2 días antes de implementación, me preguntaban a mí, ¿se suspende? Ya vas a ver que se va a suspender, pero estábamos al 8 de junio, alargamos el 10. Y después eso también que dice Clarisa tiene que ver con administrarnos un poco la pobreza. O sea, nosotros largamos con lo que estábamos, ellos se reorganizaron con lo que estaba, y un poquito acá, y algún contrato llovió, pero llovió después. Y largamos como y nos sentábamos todos en ese primer espacio. Todavía no. Defensoría todavía no. Menos, tal cual. Y tengo un equipo interdisciplinario, creo que no sí, se tiene. ahora, esto ahora, sí, 3. Sí. Lo teníamos creado en realidad desde el 2015, porque la defensa pública tiene algunos equipos interdisciplinarios en el país, obviamente el más grande está en Buenos Aires, y ya por una cuestión presupuestaria no se habilitaba el de Salta, que se pudo habilitar la semana pasada, el refuerzo que nos dieron por la implementación del código. Ya los estamos gastando, porque en una semana creo que se hicieron como 10, 15 informes, tenemos un médico, una psicóloga y un trabajador social, pero bueno, para las 2 provincias. Y bueno, como decía Mariana, en la austeridad, por lo menos en la defensa pública, en la austeridad total y tratando de reconvertirnos. Todos con mucho entusiasmo, es un desafío que creo que a nosotros todos en general nos agarró muy bien parados en términos de capacitación, porque a pesar de que pensábamos que no iba a llegar, institucionalmente hicimos bastantes capacitaciones de curso. Todas las capacitaciones anuales que veníamos teniendo eran en función del acusatorio, y nosotros tenemos dentro de la estructura lo que se llama la figura del defensor coadyuvante, que entonces eso nos refuerza. Nosotros ya veníamos reforzados desde ese lado, porque tenemos estos defensores coadyuvantes que pueden ir a juicio, pueden litigar. La mayoría de los que tenemos rindieron, o sea, si no te rendís examen no podés ser defensor coadyuvante, y ese examen tiene una validez de 2 años, entonces es como que todo el tiempo tenés que estar capacitándote para eso, y obviamente hay que tener la antigüedad para poder ser defensor también, así que bueno, en términos de recursos humanos tenemos mucho material y muy bueno, de calidad, por lo menos esa es nuestra apreciación, y entonces estamos tratando de poner todo lo mejor para que esto sea realmente un éxito en términos de lo que pensamos que tiene que ser la justicia, ¿no? Tengo que repetir, una justicia con transparencia, democrática en términos de que la sociedad entienda, sepa lo que hacemos, y nosotros desde la defensa pública es fundamental que entienda al que tenemos al lado qué es lo que está pasando, que entienda a su familia, que cada una de las decisiones que toman los jueces tienen sus razones, y ellos las escuchan, las podemos compartir, no las podemos compartir. La idea es que sea todo en un lenguaje más llano, más accesible. Entonces, bueno, eso claramente hace nuestra idea de democratización de la justicia. Y además a nosotros como operadores creo que nos viene muy bien, porque muchas veces la gente no entiende qué es lo que hacemos. Inclusive nosotros como defensores tampoco, nuestros asistidos saben cómo los defendemos, y por ahí tenemos que darle la mala noticia, pero todos esos escritos llenos de jurisprudencia, que ellos no lo vieron o no los entienden, ellos nos ven batallar en cada una de las audiencias, y a pesar de los resultados, ellos nos ven, o sea, ven por lo menos esa conclusión de actuaciones que se dan. Bueno, creo que ya en ¿cuántos? 2 meses, 3 meses, tenemos resultados muy positivos en esos términos. No en términos de ganar, de perder, de los éxitos o no éxitos, sino de cómo va fluyendo el proceso de implementación. Obviamente para nosotros es
ese código detrás del vidrio tenía toda una interpretación y cuando rompimos el vidrio y lo pusimos a circular, todos los días nos dábamos con algo distinto, todos tipo lluvia de idea, bueno, pero qué dice, pero qué diferencia hay, qué impugnación, qué revisión, que este plazo, que el otro plazo, que 72 horas, que por escrito, que sin escrito, bueno. Un poco nos enloquecemos nosotros, enloquecemos a los jueces, enloquecemos a los fiscales. Hablamos, ¿qué entendés vos? Claro, Bueno, pero entre locos se entiende. Enloqueciendo uno se enloquece de otro, y el otro se entiende. Es la letra chiquita del código. En ese, claro, es chiquito, pero tiene un montón de espacios. El problema, por llamarlo de un modo, es en esto, sobre todo en estos momentos iniciáticos, digamos, que están 3 meses y por tanto ustedes, digamos, yo no los envío en el sueldo, por especialización, lo tengo que decir, mi emoción, no, pero no les envío mucha presión porque todo el resto de la justicia federal del país lo están mirando ustedes. Todo el resto de los jueces federales del país lo están mirando ustedes, porque ustedes han venido a romper con eso que no se podía, pero lo están haciendo. Cambiar ese paradigma del juez dueño de todo. Y lo hizo un juez, ojo, que ahora yo soy el tercero, me quedo, y esto implica que, yo no le puedo decir al fiscal, haz esta prueba, no le puedo decir esto sí, esto no. Yo soy el tercero, escucho a ver qué me dicen los litigantes y Si no está la audiencia. Y ahí te reitero, no solamente el juez, hay que estar en digamos, la yo me audiencia. intruyo, No, sino si el lo juez que no está en la audiencia no existe. Claro, no, yo creo que en eso es interesante destacar en el proceso de descubrir qué nos quiere decir el código, qué puede llegar más allá de lo que diga así. Me parece que es un proceso interesante al respeto de los roles, ¿no? Y poder cada uno con respeto y con, digamos, con preparación, poder tratar de, no sé si marcar la cancha, se podría decir, si decir, bueno, este es mi espacio, este es tu espacio, este es el otro. Quizás nosotros nos equivocamos en la delimitación de los espacios, pero el espacio de la oficina judicial, el espacio de los jueces, el espacio de los fiscales, el espacio de la defensa, bueno, estamos en ese proceso, en el que cada uno está buscando su propio espacio y que es fundamental el reconocimiento del espacio del otro. Digo, como que no estamos como tratando de encontrarle la mejor manera de que todos, de alguna manera se puede decir que tiramos para el mismo lado para que esto funcione, pero por otro lado cada uno tiene que respetar el juego individual de cada Y con el tema de la oficina judicial, ¿cómo es la relación de los jueces con la oficina bueno, a judicial? ver. Nosotros también tenemos que Sí, hacer. No, por supuesto, pero ¿En qué bueno. consiste la oficina judicial a nivel federal? Porque en la provincia nosotros tenemos la OGA. Claro. La oficina de audiencia es prácticamente lo mismo. A ver, la oficina judicial tiene teóricamente un área de gestión de audiencias, un área de atención al público y un área de custodia de elementos, la cadena de custodia de elementos de juicio. Lo real es que la prueba la produce el legajo a la fiscalía, también la carpeta de la defensa tiene su propia carpeta. En definitiva, hasta el momento la oficina judicial no hace demasiada cadena de custodia. Fundamentalmente es agendar las audiencias, procurar que esté el audio, el video, que estén las partes, haber notificado. Ahí. Es una tarea importantísima, pero nosotros estamos tratando de determinar que los que interpretan, hay mucho, como decía Clarisa, hay mucha letra chica del código, que además que es chiquito, pero igual hay mucha letra chica que hay que reescribir o que interpretar, y eso, digamos, lo estamos haciendo los jueces, y las partes nos hacen los planteos y nosotros también. Y cuando por ahí la oficina judicial tiene alguna duda, ha tenido la grandeza de consultarnos. Dicen ustedes, digamos, es como que consulta, y eso está bien, en principio porque se trata de interpretación jurisdiccional. Y la oficina judicial no lo puede hacer, tiene vedada la actividad jurisdiccional. De hecho, la delegación es una causal de mal desempeño. Pero digamos, también en esto de que cada uno cumple su rol, el rol de la oficina judicial es fundamental, pero es administrativo. Los jueces somos los que decimos el derecho conforme a lo que las partes nos muestran. Y en esto también de los roles, me importa decir que cuando yo me capacitaba en esto del acusatorio hace unos años, me decían, bueno, en el sistema mixto el juez tiene que descubrir la verdad real. Y en el acusatorio el fiscal tiene que demostrarle al juez la verdad real. No, la verdad real surge de la actividad de las partes. O sea, no creen tampoco el poder no pasa del fiscal al juez. Es decir, el poder pasa, del juez al fiscal, el poder pasa del juez a la actividad de las partes en igualdad. Entonces, la idoneidad de ustedes y lo que me logren demostrar en el debate, lo que el juez tiene que resolver. Fíjense que muchas veces lo que pasó es que en estos procesos de implementación los fiscales o las fiscalías empezaron a reproducir la estructura del juzgado.
Claro. Y digamos, en definitiva, es como decía el cuento de la Andricina, le cambiamos el nombre al loquero, pero los locos adentro son lo mismo, digamos. Es cambiar la concepción. Y esto queda bien en evidencia, yo después hablar con el juicio por prueba, en uno de los últimos juicios por prueba, ¿te acordás? Tenía que venir a declarar el secretario de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque había hecho actividad investigativa y fuera el fedatario. Entonces el fiscal quería que el acta que había hecho el secretario valga como prueba per se. Y en realidad está mal. Si uno lo utiliza de litigio, entonces dirá, bueno, entonces el día que venga un abogado y decir, bueno, el empleado de mi estudio le abrió un acta, entonces yo quiero que lo que él puso en ese acta valga per se y se lo mostremos al jurado. Ahí uno entiende, o me parece a mí, es como que le pone en evidencia los principios acusatorios, esto que saben en teoría. Lo vemos en la cancha. No, mirá, la figura del secretario es una figura ajena a un sistema acusatorio. Es propia del sistema burocrático del proceso escrito. Y además es una figura mentirosa, porque ningún secretario da fe de que la firma del juez es probablemente el juez, porque firman antes, porque es un proceso de control interno burocrático. Pero todos trabajamos con esto. Entonces, lamento si hay muchos secretarios, yo también fui secretario durante muchos años. Pero en un sistema acusatorio, el secretario como fedatario no tiene razón de ser. Y sin embargo, la mayoría de las fiscalías tienen 1, 2, 3 secretarios, que cuanto más secretarios tengo mejor. ¿Por qué? Porque se reproduce la estructura burocrática del juez y se la damos al secretario para que se realice lo que... Y los fiscales muchas veces en este famoso legajo terminan haciendo, en Provincia de Buenos Aires pasó, donde tenemos una investigación preliminar preparatoria con todos los principios de informalidad y todo lo que ya sabemos, en los hechos terminamos muchas veces siendo las mismas causas del sistema viejo. Nada más que ahora, en vez de instruir al juez, le instruye el fiscal. Entonces, ese cambio es un acusatorio a medias. No sé quién más quiere hablar. Yo les quería transmitir algo más en relación, cuando iba escuchando, se me iban cayendo un montón de cosas cuando acá la doctora habló de las capacitaciones. Nosotros hace como 10 años vinieron de la Procuración de la provincia y yo ya era defensora y nos trajeron unas capacitaciones en las que hablaban de salir a investigar, de los peritos de la defensa para que trabajaran en la construcción. Ellos no hablaban de la actividad del caso en ese momento, sino sí de la cuestión de la postura defensista, y estábamos todos los defensores y los secretarios atrás sentados y decíamos, re lindo, lo vemos desde La Plata esto, venía acá al barro con nosotros, decíamos. Lo cierto es que yo les hablo sí desde la experiencia, no desde un manual de litigación, sino desde la experiencia. Y les puedo asegurar que los primeros años fueron muy duros en litigar con la cara y conociendo los casos de punta a punta, conociendo la prueba de punta a punta. Es muy difícil, pero si yo, después de ir a una audiencia multipropósito en la que me puedo sentar con el fiscal y llanamente conocer mi prueba, saber la prueba de él y saber a dónde apuntamos, y puedo evitar que esa persona esté presa 2 años, y que ese expediente, que 2 años significa ser el número 450 en el juzgado de la doctora Catalano después, y lo podemos cerrar hoy porque no hay prueba, o si no hay prueba no hay mérito para que esté detenido. O sea, si podemos abreviar, a mí me quita trabajo, le quita trabajo al fiscal y le quita trabajo al juez. Entonces es un esfuerzo muy grande conocer las causas. Y si hay prueba la podemos cerrar también. También, porque se puede hacer un acuerdo. ¿Para qué vamos a seguir? Hacemos un acuerdo de juicio abreviado. Pero una vez que uno le empieza a encontrar la vuelta, y si en un día de turno te entran 10 detenidos, vos decís, de a uno voy tomándolo, lo estudio, analizo la prueba con el secretario, intercambio con mis colegas y le doy un cierre a esto con el fiscal de esa causa, es una causa menos después. O es una causa que sé del día cero que voy a juicio. Incluso hasta sé que voy a juicio por jurados, porque la doctora Catalano lo va a condenar. Y yo sé que en un jurado no lo van a condenar, porque es una causa de justicia social. Doctor, ¿sí? ¿Usted lo que quiere decir que desde la entrevista previa usted ya tiene la teoría del caso? ¿O plantea? No, pero ahí la estrategia de cómo... La estrategia, yo debo empezar a trazar la teoría del caso desde el momento cero, independientemente de que tengo que corroborar
¿sí? Con la prueba que me va a traer o que yo tengo que investigar, tengo que corroborar la versión de los hechos de mi asistido, los hechos, qué hizo, cómo ocurrió, porque yo no estuve en el lugar. Pero lo cierto es que a uno le parecía imposible, eso es lo que yo quiero transmitir. Era imposible decir, ay, yo no voy a ir al lugar del hecho a sacar la foto, porque para eso está científica. No, científica no trabaja para la defensa. Hola. Policía no trabaja para la defensa. Hola. Pongo mi auto, me llevo a mis ayudantes y voy y saco las fotos. Secretarios porque ayudan. Digamos, lo Eso que era, sí. me parece que lo que A yo eso- quería a con el eso secretario atrás. no es. Espera, discúlpame, ¿no? Sí. Que cerremos el tema del secretario. No es que están vedados los secretarios y No, tenemos que no, trabajar en soledad. Hay claro. un equipo de trabajo, son asistentes. Impresionante. El fedatario es el que no tiene Claro, sentido. no el El fedatario. fedatario, como No el llevamos fedatario. nada a comer. No, claro. Como se terminaron las citaciones vía policía. Chicos, si el imputado me dice que la causa está armada por la policía, ¿en qué cabeza cabe que yo puedo citar a los testigos con la policía? Yo me siento con el imputado y digo, ¿cómo hacemos para ver a los testigos? Y no sé, doctora, yo estoy preso, listo, tenés hermanos, tenés amigos, listo, mandame a tu mamá, mandame a tu primo, mandame a tu vecino, dame el teléfono de tu vecino, de tu jefe, de tu... Jamás puedo pedirle a la policía que me cite un testigo, porque en el camino ya está apretado el testigo también, ¿o no? Entonces, parece un imposible, no es un imposible, es fantástico. Es fantástico porque en un día, o en 2 días recolecté la prueba. La última vez nos tocó un hecho relatado por la policía de una determinada manera. El imputado me decía, no doctora, primero que fue en otro lugar y segundo que ocurrió otra cosa. Voy y hablo con el fiscal me dice, no, mirá, yo tengo a la policía, me declara y todo. Y el muchacho era un muchacho que estaba con una libertad condicional, si bien el hecho que le imputaban era una resistencia, quedaba preso y tenía que cumplir 10 años más, porque era una pena altísima por delante. Y yo me siento con mi secretaria y le digo, yo a este pibe le creo. Para mí me la están... Empezamos a buscar las cámaras del municipio, de los boliches, de las estaciones de servicio y de los comercios. Hoy todo el mundo tiene cámaras de seguridad. Yo que hice sistema viejo, se los pedí al fiscal. Señor fiscal, solicito que pida las cámaras municipales. Empezaron a pasar los días, venía la madre, todos los días, doctora, doctora, doctora. Le digo a mi secretaria, ¿te podés ir hasta el centro de control y decirle, llevarle el oficio y decirle que las necesito ahora? Mi secretaria volvió con el CD. Los hechos eran como decía mi asistido. El oficio de la estación de servicio lo llevé yo, al boliche, Pinar de Rocha lo llevé yo, le toqué la puerta al comerciante y el comerciante me miró y le digo, mire, yo soy la defensora oficial, en realidad usted tiene una cámara de seguridad acá, sí, pero no firma. Bueno, listo, no firma. Fui, pero la prueba me la trajo mi secretaria el otro día y cuando fui me senté con el fiscal y el fiscal la miró y me dijo, yo no tengo todavía esta filmación. Y no, porque se la pediste a la policía que está inventando esta causa. A ver, somos todos amigos, pero... Y la causa se cerró en 10 días. Que fue, podría haberse cerrado antes, me hago cargo de... Pero se cerró en 10 días. Lo que quiero decir que lo que nos parecía imposible para hacer desde la defensa, ya sé que tenemos que salir, pero se soluciona. Ese muchacho hubiera quedado preso, hasta por ahí hubiera ido a juicio oral en otro momento. Escritos y los derechos, ¿o no? Seguro. Y hasta el fiscal le terminó agradeciendo, porque iba a terminar llevando una causa a juicio que no era lo que era. O sea, eso es litigar sobre los hechos. No, nosotros estamos felices, felices, no quiero hacer, pero estamos muy contentos con la implementación del código. Creemos que No, una consulta, pero vos lo llevás más fácil, es decir, y contame sinceramente cuántos hacen tu trabajo en el mismo rol. La mitad de los defensores lo hacen. De los 20 que somos, la mitad lo han Por empezado a eso te hacer. digo, porque es muy bueno como vos lo planteás por ahí, que lo vive desde otro lado, pero uno ve que el que cae en manos a veces del Estado, no es por desmerecer la actividad, sino también por el colapso que tiene la justicia. Lo que pasa es que pasó algo maravilloso, mirá lo que pasó. A mí vino la doctora Catalani y me dijo, mira Gabriela, me viste audiencia de excarcelación, de ciencia de preventiva. No tengo todo el tiempo, por un imputado 25 audiencias. La próxima vez vení mejor preparada. Fíjate, si podés colectar y te sentás con el fiscal y hacemos una multipropósito y le damos por finalización. Porque yo, por ejemplo, la primera actividad de excarcelación se frustraba, listo. Un cese de preventiva se frustraba. Apelaba a la prisión, la del control de la acusación se frustraba. No, yo voy a hacer...
Total, como no había corroborado la prueba, no, voy a juicio oral. Y el tiempo de la doctora Catalano vale oro, y el del fiscal vale oro, y el mío vale oro. Entonces, trabajar bien desde el principio hace que la primera audiencia, si fracasó la excarcelación, la medida de coerción no, yo hago un abreviado, como dijo Nicolás. Hago un abreviado, pero con la calificación justa, porque me senté con mi colega y le dije, no tenés prueba, porque esta es mi prueba, y porque la prueba es de las partes. Y me ahorré yo un montón de tiempo, por supuesto, ni que hablar al imputado que no va a estar preso todo ese tiempo, o quizás sí, porque en el abreviado por ahí pude llegar a una pena, pero es de cumplimiento efectivo. Lo que les quiero decir es que algo que parece imposible, realmente está muy bueno para todas las partes. Y la inoperancia de las partes, que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? No conocer los casos, los jueces nos aplican el doctor Dean, vos vas con una prueba de 200 testigos, como van algunos fiscales, y te dicen, ¿de qué me van a hablar los 200 testigos? Perdón, y lo peor es que no lo saben. Porque ¿cómo se hacen los ofrecimientos de prueba normalmente? Agarrar todos los nombres que aparezcan de delante en adelante y vos copiarlos. Lo hace el fiscal, no, se lo delega a un pibe que generalmente es el que recién empezó. Claro, y esto que yo voy a contar es un caso real. Brown Guillermo estaba en la nómina de testigos de la fiscalía. Ofrece prueba a la defensa, ¿qué hace la defensa? Vos copia todos los nombres de los testigos que ofreció la fiscalía. Entonces ahí uno ya tiene que empezar a hacer ruido, porque si los mismos testigos que sirven a la fiscalía le sirven a la defensa, quiere decir que hay algo que hacer. Ahora, Brown Guillermo seguía ahí. Cuando llega al tribunal, ¿cómo hacemos la pertinencia a los jueces? Como los mismos jueces que resolvemos sobre la admisión de la prueba somos los que vamos a entrar en el juicio, y tenemos el vicio del sistema este, ¿para qué me va a meter ahora? Vos dale para adelante y lo vemos en el juicio. Y Brown Guillermo pasó a juicio. Brown Guillermo era de la calle. Claro, el primer chico de todos, el de la fiscalía, se equivocó, y cuando copió del acta, copió el nombre del testigo, la dirección de la calle. Sí, en toda esta cadena, el menos culpable, si se quiere, es el chico de la fiscalía. El peor soy yo, que lo admití, que soy el juez. Entonces, lo que decía Gaby, y es cierto lo que decís vos, todos acá, yo puedo asegurar, no nos conocemos, lamentablemente, pero yo te aseguro que todos tenemos muchísimo más trabajo del que uno puede razonablemente manejar. Yo estoy seguro. Pensar, que es un poco lo que dice Gaby, pensar nuestra función desde el litigio y no más desde el proceso como un trámite burocrático, es una herramienta conceptual que nos va a permitir separar la paja del trigo. Che, mirá, acá no tengo para ir a discutir. Bueno, voy a ver una salida alternativa. Acá tengo un montón para discutir. Entonces acá sí voy a discutir. Y eso es una invitación a los fiscales de no todos mis homicidios van a ser homicidios calificados. Hay homicidios simples, no todos mis acusados por tráfico es por tráfico agravado, hay tráfico simple. Y para los defensores es, no todos mis defendidos son inocentes, tengo defendidos culpables. Ahora, quizás no sea culpable de homicidio agravado triplemente por alevosía, que mi causa y por el concurso premeditado, no. Quizás es un homicidio simple. Bueno, entonces, si no tenemos herramientas para ir a discutir la calificante, quizás podamos solucionarlo en el sentido de una salida alternativa, un juicio abreviado, como sea, por un homicidio simple. Y esto nos va a ahorrar tiempo para poder atender los otros casos que tenemos para discutir, porque todos tenemos mucho laburo, seguro. En definitiva pensarlo del litigio es que lo que pasa en el juicio, que uno la semana anterior al juicio oral empieza a ver la prueba y a ver qué tiene y qué no, realmente la experiencia implica que uno hace eso. Bueno, eso hacerlo desde el momento cero. Todos sabemos, cuando hablamos de teoría del caso, todos sabemos que esto es el caso, ¿no? Más o menos. Tres patas, teoría probatoria, teoría fáctica y teoría jurídica. Bueno, empezar un poco a pensar eso desde el momento, la defensa del momento que tiene la entrevista con el cliente o con el asistido, que es cuando toma contacto con el caso. El fiscal cuando recibe el llamado a la madrugada del policía. Y empezar ahí a construir una teoría del caso, lo suficientemente rígida para que tenga un norte, un poco lo que preguntaban ustedes, y lo suficientemente flexible para ir adaptándome, porque lo más probable es que lo que me contó el Cabo Gómez a las 3:30 de la mañana no haya sido exactamente lo que pasó. O el imputado de la defensa. O el imputado de la defensa, ¿no? Y los jueces, que eso yo creo que es el gran desafío, porque el fiscal enseguida va a agarrar por lo menos el timing. Y los defensores más todavía, porque el defensor por naturaleza está acostumbrado a remar contra la corriente y de contra de todo.
Yo tenía un juez, muy buen juez además, porque yo entraba y me decía, mira, la defensa no es muy necesaria porque si este muchacho es inocente no la necesita porque no tiene que ser juez. Y voy a descubrir la verdad y para eso soy juez. Y si es culpable no la merece. Lo decía medio en broma, medio en serio, a mí siempre me quedó. Pero el defensor siempre está acostumbrado a remar en contra del juez. Claro, porque ahí también algo de cierto que cuál es la función en el caso de la provincia del que el fiscal tiene que buscar la verdad. Entonces, no, a veces va en esa pugna de todo Su verdad, su verdad. La defensa va a tener la suya. No, igual el fiscal tiene el deber de objetividad. Por supuesto. Como decía Matías, se quiere lo que podés probar, no Obvio. hipótesis de máxima si no lo comprobás. ¿Cómo vas a probar la alevosía? Y no sé, no, pensarlo desde el momento uno, porque si yo pienso, mira, yo acuso así y que se arregle el fiscal de juicio, es un problema. Todos los que trabajamos en instrucción sabemos que los de juicio no trabajan. Sí, pero ahora Todos los que estamos en juicio sabemos que los de instrucción. Ahora tiene que poner la misma cara. Exactamente, la misma Eso carita. para nosotros es fundamental. Fundamental. ¿No? Está bueno. lo de Pero Pero lo- bien. el- O sea, lo agarran al caso, acá al menos con el Código Federal, el fiscal que empieza desde la primera audiencia y el defensor que empieza, Perfecto. llegan hasta el final. Perfecto. Esa es No, la- Ahí no Cuando pueden Gabriela hablar, dijo- Depende de cada departamento judicial. Cuando Gabriela dijo hola, hay varios que desde la fiscalía al menos hicimos varios hola. Ese principio de objetividad que lo venimos machacando doctrinariamente, ahora sí sabemos. Y cuando Clarisa hablaba de lo operativo, yo entendía perfecto lo que ella quería decir, porque hoy el fiscal de Orán pidió un sobreseimiento, cuando en el sistema residual, en el mixto, siempre me decía, no, El problema vamos a hacer. ¿Para qué lo quiero tener preso a fulano? El problema en estos casos es somos los jueces. Yo esto voy a citar, no, por supuesto. Yo esto voy a citar al Martín Fierro. Yo le pego mucho al gremio, pero porque lo quiero y quiero realmente. Entonces, cuando uno habla mal no es para mal de nadie, sino para el que tiene que cambiar el chip es el juez. Porque si las partes, que al principio no pasa, porque el fiscal no va con su primer caso, el defensor tampoco, pero uno tiene que lograr que el litigio sea de tal manera que el juez esté tranquilo, porque cuando el fiscal me pide un sobreseimiento, es porque yo no me tengo que meter a ver fiscal por qué el sobreseimiento tiene, porque esa no es mi tarea. Ahora, quizás pasa, ojalá que no, quizás pasa y no se salta en provincias y pasa. El fiscal es el debido proceso. Pero hay también un poco lo que usted se lo ha dicho en otras palabras, con la mochila que vos cargás cuando tenés a la víctima llorando en la instancia, no te decir, qué bueno que lo resuelva el tribunal, porque yo no quiero el peso de tener que decir, La ley se hace cargo y vamos pateando todo. Lo que pasa es que en algún momento a la gente hay que decirte la verdad. Muchas veces los problemas, si vos vas al médico y decís, mire, tengo una manchita y es algo grave, yo creo que el médico me lo diga en el momento uno. No que me mienta, anda tranquilo, que el 95% de acá esto se va, cuando el porcentaje es otro. Yo creo que mira, el 95% está mal. Yo voy a hacer lo imposible para que esté bien. Bueno, el fiscal debería hacer lo mismo, mirá, a la familia de la víctima. No voy a poder probar esto. Voy a hacer lo imposible. Y en general, más allá de los primeros momentos que están muy movilizados, en general la gente lo entiende. ¿No? Y con los defendidos puede pasar lo mismo. Mirá, todo muy lindo. Vos, flaco, nadie te va a absolver. Vos te van a condenar. Yo voy a pelear esto. Si vos querés que gaste tiempo en esto, bueno, eso será la forma de cada uno. Pero sí que cada uno tenga su esto que decías, creo que decías vos, del respeto y de los roles, de ir fijando cada uno de los roles. Acá nadie pierde el poder, nadie pierde, no, que yo era juez y ahora el fiscal. No hay, yo a todos los colegas que piensan eso les pongo siempre un ejemplo. No hay juez con mayor autoridad que un juez inglés, como un juez americano. ¿Usted se acuerda cuando fue el tema de la deuda de famoso Griesa? Sí. Que acá decía, es un juez del distrito de Manhattan. Y además llegaba Cruel por el juez. Llegaba Cruel. Yo me acuerdo Apenas llegaba, que digamos. algunos doctrinarios decían, es un juez cuasi. Un juez federal del distrito de Manhattan tiene un poder. Yo he escuchado a un juez federal en California pararle el carro al representante del Estado que invocó al presidente y el tipo dijo, en mi corte lo que dice el presidente no importa. No importa lo que las reglas que pongo yo. Es un juez federal y tiene un sistema acusatorio y desarrollado. O sea, esto es cambiar el chip. Nada más hay que olvidarse que la justicia es un reducto de poder. ¿Sí?
no discutimos con causa. Y después de última el psicólogo, a tratarlo con el... Querés poder andar a otro lado. Claro, Vos lo candidato marcás a presidente. con una objetividad que no es la que se vive, porque en realidad por ahí el que lo camina un poco más, vos lo decís con una claridad que es cierta, pero cuando a veces vas como marcado tenés que estar pidiendo permiso o ver cómo te dirigís o cómo lo planteás para que después no te repercuta negativamente para tu cliente, Bueno. que en definitiva lo que buscás Bueno. es su beneficio. Sí, Y no pero te- de cualquier manera, uno tiene las herramientas y quiere buscarlas. Yo me contaba a los que estábamos al principio, me sentí que alguien me escuchaba en el juicio popular. Es terrible lo que estoy diciendo. O sea, hace muchos años que soy defensora, pero yo iba y en algún tribunal de La Matanza me decían, escuchaban a los testigos de la Fiscalía, homicidio, crimen y causa perpetua, escuchaban a los 3, 4 homicidios de testigos de la Fiscalía, me decía, doctora, usted, no. Sí, doctor, tengo testigos. Bueno, pero un poquito, ya escuchamos toda la prueba, ya está aprobado el hecho, ¿no? Pero vamos a escuchar a mis testigos. Y cuando yo alegaba, después mandaba mensajes de texto, por más que yo estaba buscando No era ni el 2 ni el 5, eso seguro. No, ninguna de las dos. Independientemente de que en realidad yo me di cuenta que en el jurado había 12 personas que me escuchaban, que realmente me escuchaban y prestaban atención, porque en lo anterior el juez ya había ido con la causa leída y sabía que la prueba y que nada lo iba a sorprender de alguna manera. Hubo que desarrollar herramientas que no le gustaron a nadie. Esas herramientas son, por ejemplo, grabar el debate. Y que el juez le diga a la cámara enfrente y diga, listo, doctora, usted ya está condenado. ¿Lo va a decir para que casación después lo vea? No lo va a decir. Entonces yo me gané que, ay, doctora, que viene a filmar, salimos en televisión, porque usted, claro, a usted le gusta traer la cámara. No, doctor, es una garantía del proceso. Obvio, y esos jueces no me quieren a mí. Pero yo no estoy acá para que me quieran. Tal cual. Lamentablemente no quiero. Pero cuando el tiempo pasó, ¿sí? Esos jueces dijeron, porque gracias a la doctora Yomel, fulano se fue en libertad y me engañó, porque lo terminaron reconociendo. O sea, el primer golpe es feo y a uno no le gusta, porque es preferible entre compañeros, yo que se salía a tomar un café con Mariana, después o no, y que Mariana no diga, uy, vino Yomel, la puta madre. Ahora está 2 horas en la entrevista, 2 horas. ¿Qué le tiene que decir si este es un delincuente? ¿Qué hace 2 horas con el imputado? Y sí, la entrevista con el imputado es el acto más importante. Es el acto 1. Yo tengo 10 imputados un día y no son 20 horas, pero yo le dedico 1 hora por lo menos al imputado. Porque después me ahorro todos los problemas que vienen después. Porque es el primer momento donde tengo la confidencialidad y donde trazo mi teoría del caso. Y los fiscales también tienen que buscar cuál es el momento. Porque después cuando yo pongo la cara en la audiencia, yo sé lo que hablé en la entrevista con el imputado. Entonces hay que buscar por ahí dónde uno pone la energía del tiempo. Si en 700 escritos como defensor, llenos de jurisprudencia que copio y pego y que nadie los lee, o si ponemos la energía donde hay que ponerla. Y los jueces también tienen que allanarse y bajar, y está bueno porque después hablan con las partes. Porque después Matías me dice, no me hagas perder el tiempo. No, vamos a litigar tal cosa, Matías, en esta audiencia. Yo te prometo que voy por la excarcelación, por la morigeración, te peleo la acusación, y si no, si vos no me das la razón, yo no apelo. Yo hago un acuerdo de abreviado con el fiscal. Entonces, él también me está pidiendo, no me hagas perder el tiempo, porque mi tiempo vale oro. Entonces, es saber elegir nosotros en dónde ponemos la energía, que es terrible, es agotador, porque el laburo nuestro es... Pero a veces ponerla como corresponde, por más que implique hablar de otra manera, valerse de estrategias para poder dialogar. Las audiencias normalmente no son ustedes, porque las nuestras son grabadas en la verificación, entonces tampoco uno no se puede... Yo tuve que dejar hablar del imputado, del tipo penal, la tipicidad, según... No está probado el hecho, no hay testigos que comprueben, hablar más desde lo llano. Termina ahorrando tiempo. Y lo mismo si ustedes, ¿se acuerdan de la Filadelfia? En realidad es un juicio por jurado civil, pues es un tema laboral, yo lo tengo acá. Si ustedes se toman el trabajo, la ven de nuevo, en los alegatos de inicio, que presenta cada parte su caso, el jurado,
es por reloj 2 minutos y medio más o menos. Y en 2 minutos y medio, estos litigantes le pudieron desarrollar al jurado el caso. El demandante, un despido justificado, y los demandados, un despido con causa. En términos jurídicos nuestros era algo así. No invocaron jurídico. Hablaron en 2 minutos y medio por reloj, no desarrolló un caso. Y en una audiencia de escarcelación o de lo que hacemos hoy, ¿para qué citar la doctrina? Nosotros empezamos, es otra lógica, estamos acostumbrados al proceso escrito, entonces yo escribo mucho, cito a la Corte Interamericana, a la Corte Nacional, ¿no? Es, dame las razones, no me expliques lo que es el peligro de fuga, yo ya lo sé, y los estándares internacionales se supone, entonces es una presuntuosa. Se supone que el juez lo sabe, que el fiscal lo sabe, que el defensor lo sabe, aunque en realidad quizás no sepa ninguno. Pero no importa. Se supone que estamos ahí, pues ya lo sabemos. Entonces, lo que quiero que como juez, que vos litigante me demuestres, es por qué no hay peligro de fuga. O que vos, fiscal, me digas por qué hay peligro de fuga. Entonces, por eso lo que dice Gabriela, lo que decía hoy al principio Gabriela. Yo llevo a la familia, llevo al empleador. Mirá, no hay peligro de fuga porque trabaja, acá está el empleador presente, que si usted quiere ser un juez, lo podemos escuchar. Traje los recibos de sueldo, está el listado de aportes que hace a ANSES, está la familia, traje las constancias de los chicos que van al colegio, y estoy litigando una cuestión fáctica, que es el peligro de fuga, que tiene un correlato jurídico. Entonces, voy a los hechos. Nosotros, por formación, por este modelo de justicia que nosotros desarrollamos, tenemos la formación decimonónica. Todos estudiamos conceptos jurídicos. En la facultad aprendimos a estudiar conceptos y no aprendimos a litigar. Entonces, en una audiencia voy a litigar. ¿Y qué se litigan? Hechos, no litigo doctrina. La doctrina la litigo en los congresos, en los trabajos académicos, en un expediente también, en el marco del recurso. Pero en un litigio yo voy a litigar hechos. En una audiencia previa de cancelación voy a litigar si hay o no peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio. ¿Por qué hay peligro de entorpecimiento probatorio? Bueno, demostrame. No porque hay riesgo de que entorpezca la ejecución de la prueba. Eso es nada. Decime cuál es el riesgo. Mirá, tengo acá el testigo que me dice que el acusado fue y lo apretó en la casa. Lo tengo acá, si quiere lo escuchamos. No va a hablar de hecho, va a hablar del hecho puntual de la vida, ¿no? Entonces, voy a discutir hechos. En una audiencia de control voy a discutir las razones por las cuales este caso merece que sea el juicio, y yo voy a decir defensor porque no entiendo que no es necesario y que se tiene que solucionar acá. O porque sí, tal vez. O tal vez decir claro, sí. Y en una audiencia de juicio voy a discutir los hechos que hacen al caso y no las cuestiones. ¿No? Entonces, es un poco ese cambio. No sé cómo estarán a nivel provincial en Jujuy, que ya tienen el código acusatorio, ¿no? Pero en provincia cuesta todavía. En que provincia de Buenos Aires es un mundo, son 14 millones de habitantes cada departamento. ¿Cómo es la cuestión con el juicio por jurado? Como vos decías, si tengo un homicidio determinada calificación a determinados hechos, no voy con la doctora Catano porque si no nos va a condenar, opto por el juicio por jurado. ¿Podés optar en delito grave? Podés renunciar. Todo delito que tenga una pena prevista en abstracto mayor a los 15 años va jurado. Bien. Pero el acusado puede renunciar. Bien. Puede renunciar primero. Mayor de 15 años. Si bien es cierto que debemos renunciar antes de que la causa se eleve a juicio, por lo cual yo no sabría qué juez me corresponde, como implica un costo tan alto, no solamente económico, sino de recursos humanos, lo cierto es que los jueces nos permiten renunciar después. Entonces, si yo tengo un juzgado de estos que yo les cuento, donde ya la sentencia está tomada porque leyeron la causa y no tengo nada que discutir, en ese caso, si yo no hice la renuncia, me quedo con un juicio por jurado, porque sé que el juicio por jurado es más humano desde el punto de vista. Y además me escucha la prueba. Hay jueces que no escuchan la prueba en todos los lugares del mundo. Y no es por atacar a los jueces, vienen con el otro sistema. Ya leyeron el expediente, ¿sí? Entonces por ahí se pierden esta parte del tema de la inmediatez. Igual yo creo que la puesta en marcha del juicio por jurado y las capacitaciones que a nosotros nos hicieron nos entrenaron mucho en el sistema acusatorio y eso nos ha permitido ahora llevar esas herramientas a las audiencias del sistema acusatorio que no es por jurado. Por ejemplo, la audiencia previa de pruebas, yo me abrió mucho porque yo la verdad que me preparé, pero no todos los defensores se prepararon. Entonces me cuenta Matías el otro día, no me contaba uno, me contaba una colega, una fiscal. Me dice, Matías le preguntaba, ¿usted estos testigos para qué los trajo?
yo no le voy a decir a usted para que lo trae. Pero ¿cuál es su teoría de caso? No, yo no se la voy a contar. Escúchela en el juicio. No, es que usted me tiene que contar ahora cuál es su teoría de caso. Porque yo tengo que ver si los 200 testigos que usted me trae sirven para algo. No podemos hacer un juicio por jurado con 200 testigos. Entonces, hay operadores que no se capacitan. Adelantar la teoría del caso no significa que no voy a hacer un buen juicio, una buena defensa. El juicio no es para sorprender a la contraparte. El juicio es para que en la variedad de armas un jurado independiente escuche la prueba y esté convencido de que los hechos ocurrieron según la teoría del caso de la defensa o según la teoría del caso de la fiscalía. Pero no es para sorprender, tiene que haber buena fe. Yo no le puedo esconder testigos al fiscal. El fiscal no me puede esconder ¿Qué te pruebas. da más tranquilidad que la transparencia? Es así la frase, debe ser. No gano yo, no soy la number one porque gano. Chicas, yo perdí mis 2 juicios por jurado. Los perdí, eran motochorros. Eran dos después. Pero los perdí. Pero no soy una mala defensora por eso. Mire, ahora, mire. Allá atrás quería hacer una Sí. pregunta, Rocío. Aquí en el Código de la Provincia, para la admisibilidad de los testigos, prevén que el que ofrece los testigos, ya sea defensa o fiscalía, consigne a qué fin se cita el testigo, bajo sanción de inadmisibilidad. Entonces, generalmente, en los juicios, yo soy secretaria del Tribunal de Juicio, y generalmente nos ofrecen, lo máximo son 6, 7 testigos, porque consignan para qué, y si no consignan, es una Es que Igual eso está previsto también, no sé, laboralmente. Obvio. En la audiencia de control de acusación, cada uno tiene que decir para qué es más, si fuese, creo que podríamos extremar, todavía no sé si en relación a qué tema va a declarar ese tema, no en relación a los hechos en general. Usted le va a preguntar, bueno, si te doy ya corre para el contraexamen. Claro, no qué es lo que va a decir. No qué es lo que va a decir. La audiencia que vos tuviste el otro día de control de acusación, la acusación justamente una de Jujuy decía específicamente el perito para que dé fe de que era estupefaciente. Un renglón no le estás diciendo que Claro, y después cuando vas al juicio vos empezás a hacer todas las ramas a preguntar. Pero por ejemplo, sé que en martes hay una audiencia de control de Ustedes acusación tienen- en la que están proponiendo 80 testigos. Sí, es una causa muy La clave es la teoría del caso y el litigio. Si uno tiene en cuenta eso le sirve para juicio por jurado y para juicio común. Ustedes tienen en el código, eso yo no sé, las estipulaciones probatorias. Sí, me acuerdo. Eso es Buenísimo. eso es una Cuando herramienta. pasó primero, dice cuando lo decían, aparte dijeron, bueno, el fiscal, yo voy a renunciar de esto. Es una maravilla, una maravilla. En los hechos, olvídense de los códigos, en los hechos, en los juicios orales, en general, ¿qué se discute? Uno o dos cosas. Una participativa. ¿Qué vas a discutir? Que la droga no es droga, tal peritaje de esta medida. Ya está. Doctor, usted va a discutir eso. Y quizás un defensor va a decir, sí, por supuesto. Entonces no hay que enojarse. Para evitar esto de, uy, el juez no me da las otras. Decir, bueno, doctor, perfecto. ¿Qué evidencia va a tener usted para contrarrestar esto? Voy a traer al chamán del coso al lado que va a decir que en realidad la gendarmería se equivocó. No, esto no es admisible. ¿Con qué criterio? Hay criterios epistémicos para resolver de confiabilidad, ¿no? Quiero decir, pero cuando uno en una audiencia, bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? Preguntas simples que tiene que hacer uno como juez. Sí, además a nosotros no nos afecta tanto porque el que hace la audiencia de control de acusación y resuelve sobre la admisibilidad de las pruebas es distinto al que Eso juicio. está. Claro. Sí, el riesgo cuál es. Que no, pasa, por pero ejemplo, en sí. Río Negro. Que la deja pasar, vaya todo, sin ninguna vinculación probatoria. Como en Vaya definitiva todo, van a ser total. 3 jueces los del juicio. ¿Para qué me va a meter? Ahora, cuando vos, por eso yo decía al principio. Pero esta es la actividad de las partes. Bueno, esto se ve claramente cuando implementás Sí, jurados. Cuando implementás jurados ya no están los 3 jueces. Entonces la audiencia de control cobra una importancia porque ahí sí vos, y como en definitiva el juez ni siquiera está vinculado con los hechos. A ver, no, con esta evidencia no, esta evidencia yo no la autorizo. Entonces ahí la audiencia de control tiene mucha más importancia que en los sistemas sin jurado. Pero igual es, en los sistemas acusatorios, si uno maneja la teoría del caso y esta visión estratégica, si quiere, desde el litigio y no desde el proceso burocrático, el nivel de litigiosidad se reduce. Y las estipulaciones probatorias, sobre todo al principio, los jueces un rol muy proactivo. Y
segmentando un poco, a ver qué es lo que van a discutir, qué es lo que no. A mí me ha pasado de abogados en un homicidio que iban a discutir la muerte. Es el mismo caso que... Perdón, doctor, ¿usted va a discutir que el muerto está muerto? Como está grabada la audiencia, tampoco uno puede hacer muchas barbaridades. No, doctor, perfecto. Entonces, acuerdan que Fulvio está muerto. No, el abogado, porque no está certificado de función. Entonces, el hombre fiscal, digo, más allá que creo que estará la madre, que se lo ha enterrado, ¿no? Ya se sabe quién es el muerto, no es un nene. El fiscal dijo, no, lo tengo en la fiscalía, traigo certificado. Entonces, al principio hay que ir de a poquito. Y quizás haya que hacer más, no en el caso de ustedes que tienen una audiencia formal de control, sino cuando uno prepara un caso para el juicio, quizás haya que hacer más de una audiencia para instar a que se vayan acercando posiciones. ¿Qué es lo que van a discutir? ¿Qué es lo que no? Una pregunta, ustedes son de La Matanza y está ahora el plan piloto, y ahora está el plan piloto para los litigios. ¿Están admitiendo acuerdos probatorios fuera del juicio por jurado? Yo lo hacía antes. No, por eso, y ahora lo admiten. Nosotros también en San Martín, con ella trabajamos en la fiscalía. Claro, bueno. No estamos, estamos en lo que sería delitos comunes, porque tenemos tematizadas algunos delitos, pero sí, ahora la idea es poder llevar el acuerdo probatorio y hay unas actitas de acuerdo que se pueden hasta pactar antes. Entonces no haces ni la audiencia de suspensión de juicio a prueba, porque pones, ya lo pactás, lo presentás con firma digital. Eso acelera tiempos. No, el acuerdo probatorio, y en el caso del Foro Federal, es cierto, en las causas de droga se podrá discutir, no sé, la sensación, algo de eso. Sí, ese punto, se van a comercializar. Pero en todas las causas se discute los puntos. Entonces el desafío es lo que se va a hacer en el juicio, hagámoslo antes, empecemos a pensar desde antes, para filtrar lo que no merece. Quizás es un caso que no es un delito de extrema gravedad, pero que merezca el debate, porque haya argumentos, digamos, de los dos como que discutir. No, claro, obvio. Y hay otro caso que parece un homicidio recontra grave, que en realidad... No, ¿para qué destinar recursos a cosas que no lo... Claro. Pero en Mendoza está, todos son de Mendoza, no hay mejor. Vamos ustedes Mendoza, nosotros de San Martín. En general, ¿no? Claro, de Mendoza. Ustedes de Salta. Va mucho a Mendoza. La semana pasada estuve en Mendoza. Pues Mendoza está con jurado. De Salta, perdón, de Salta. Salta está en un momento histórico por esto, porque se rompió, digamos, a nivel federal el sistema acusatorio y en el sistema provincial el tema del jurado. Es un cóctel explosivo. Sí, igual me parece que el juicio por jurado hay que diseñarlo bien, pensarlo bien, tener distintos modelos. En realidad hace 2 años ya se comenzó con las capacitaciones para el juicio por jurado Hay un en la proyecto de provincia ley. y no se llevó a la implementación por un tema presupuestario y ahora volvieron a presentar en realidad un acuerdo que hizo el Ejecutivo con la Corte de la provincia para moldear algunas cosas en la ley que Ese fue el proyecto de jurado clásico. Sí. 12, veredicto inmotivado. Sí. ¿Y quién elige el imputado, doctora, acá también? Yo. A cualquiera de la defensa. Sí, no. Lo que pasa es que es un proyecto muy reciente que recién lo la verdad que lo que pasa es que los delitos que eligieron es ganancia para la defensa. Femicidio y abuso sexual. Por jurado. Copia la ley del Chaco un poco. Como Mendoza. Chaco está Sí, impulsando. porque el discurso fue el procurador, él es En Mendoza lo elige el fiscal, por eso los casos los ganan. No Mendoza, en Neuquén. Se elige el fiscal, entonces Mendoza no. Homicidios No gana el fiscal, bueno, Calificados. y además todo. Con el tema del jurado, más allá de que sea algo inicial, yo le voy a decir lo que dice siempre Vinci al medio broma y que uno lo comprueba en la práctica. Si el jurado nos resistió a los jueces bonaerenses, resiste cualquier cosa. ¿Cómo nos implementó el jurado? No, con nada. Con nada. Cuando se abrió se puso un micrófono, vayan, Sin capacitación, sin sin saber estructura. cómo. En el medio del código que tenemos esto, que nosotros tenemos la causa escrita, Como la prueba. con el juicio oral, no sé qué, nos metieron 2 o 3 artículos del jurado y arreglen. Con la litigiosidad que implica Buenos Aires, porque eso también hay que contemplar. Nosotros tenemos, son los delitos más graves, pero todos los delitos elige el imputado, con lo cual o renuncia, entonces esto también lleva un tema de preparación para la fiscalía muy importante y sin medios, así que bastante, estamos cerceando.
por lo que se Y aún así la llevamos adelante, o sea que se puede. Así todo funciona. Yo respecto de la falta de medios. Eso iba a decir, se ve que en nuestro país es como un común. Bueno, salvo en algunas excepciones, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén pusieron muchos recursos, están como muy compenetrados porque el procurador les dio. Yo lo que les iba a decir era lo que me pasó a mí, ¿no? En lo personal respecto de la falta de medios y de la gente que nos decía no se va a implementar, que no ven que no tienen nada. Y un día, como dice Mariana, dijeron, empezaron, vamos. Entonces yo dije, a manejar se empieza a manejar. Y no, eso le digo a los chicos de la fiscalía y nos decimos ¿Sabes así como era que el crimen adverso era como muy tensionado, que ni siquiera un acto inaugural o sea, nadie dijo nada, pasó el día 10 de junio y empezamos a tirar callada la boca, o sea, no vino ningún ministro, no hubo acto, no hubo aplauso, no hubo nada, calló la boca porque no sabíamos cómo iba a salir y ahora yo tampoco vamos a hacer. Haciendo camino, después va a haber reglas propias, va a haber prácticas propias. Es que empiece la rueda. En Mendoza estuvieron con el tema de jurado 2 años de capacitación, hay también la corte con la gobernación estuvieron muy trabajando muy mancomunadamente y capacitaron a votar. Empiecen, pues basta. Y lo mismo con el tema acusatorio. En el primer año es como querer jugar al fútbol y hacer el tatito chino. ¿O se acuerdan cuando los jueces digitaban todo y tenían ese tema de no quiero que las partes decidan o me traigan acuerdos? Y hoy ya es natural. ¿No? Hoy es algo que recordemos los jueces que se resistían, esto del poder, quién decide, quién no decide, las penas únicas. Es pacto, dicen listo, firmo, homologo, no hay ningún problema. Pero bueno, hubo en su momento. Pero bueno, es un poco este aprendizaje que marcaban acá, es aprender, y eso lo aprendemos, lo vamos a aprender nosotros y lo va a aprender la sociedad, sobre todo, excluyo el AMBA, porque en el Mare Magnum, en el Bolón, ¿qué es eso? Está encima de la capital pegado al conurbano, pero es otro código, entonces piensan que los jueces provinciales tienen el mismo código que los de Ciudad de Buenos Aires, es un lío, entonces ahí nadie sabe bien. Pero en general, por ejemplo en Mendoza, el periodismo enseguida captó la nueva función. Entonces, cuando hay una crítica, la crítica por la decisión muchas veces va dirigida no al juez, sino al fiscal. Pero que enseguida se captó a nivel social en los nuevos roles. Lo tenemos que asumir nosotros a nivel interno. Y después eso se refleja. Incluyo de nuevo el AMBA, el Bolón, entonces no sabés, nosotros sabemos más o menos. Entonces, pero que eso el periodismo nos lo dijeron unos fiscales chilenos que estuvieron en Orán y nos dijeron, tengan cuidado con el tema de la publicidad que den de este nuevo sistema. No se olviden de dar a publicidad lo del nuevo sistema, porque parte del éxito o el fracaso también depende de lo que ustedes publiciten. No se olviden. Que la sociedad entienda dónde va. Que lo comprenda ahí estamos manejando y tratando de no volcar. Bueno, yo daría ya por cerrado el taller. Muchas gracias a todos.